Coimba Informa. Continuamos con mucho más de Coimba Informa y como lo anunciamos en el segmento anterior, ya tenemos con nosotros en los estudios al abogado constitucionalista José Francisco Conte, quien estará debatiendo ideas acerca de la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente en una conversación que sostiene con el licenciado Nelson Monreal. Desde ya les invito a que vean esta conversación en nuestra sección Conversando con. Estamos de vuelta en Coimba Informa, hoy con un invitado especial, el doctor Francisco Conte. Francisco es profesor de la Universidad Valle del Monboy en Derecho, fue exdecano de la Facultad de Derecho de esa misma universidad, profesor de posgrado de la Universidad de los Andes, aquí en el núcleo Trujillo, y un especialista en Derecho Constitucional. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar hoy en esta conversación con ustedes. Bueno, gracias, profesor, por aceptarnos la invitación, que sé que en estos momentos con el llamado a constituyente por el presidente de la República, bueno, ha tenido usted una agenda muy atareada estos días. Por eso hoy es el programa que vamos a dedicar sobre este llamado a la Asamblea Constituyente, por eso está aquí el doctor Francisco Conte, especialista en Derecho Constitucional. Nosotros, desde los gremios empresariales a nivel nacional, nos hemos pronunciado sobre este llamado a la Asamblea Constitucional, que para nosotros es fraudulenta, y por eso nosotros tenemos hoy aquí al profesor para explicar todos los pormenores de por qué no deberíamos ir a una Asamblea Constituyente comunal, como la llaman ellos en estos momentos. Profesor, hablando de este gran problema que tenemos ahorita los venezolanos sobre este llamado a la Asamblea Constituyente, ¿es fraudulenta la convocatoria? Sí, obviamente la convocatoria que ha hecho el presidente Maduro a través del decreto 2830 es en contra de la Constitución. Porque si leemos detenidamente el artículo 347 del texto constitucional, se establece que el poder constituyente originario reside o es depositario el pueblo, y en consecuencia es únicamente el pueblo el que tiene la facultad de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente para transformar la estructura del Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y, por supuesto, darse una nueva constitución. Fraudulentamente confunden o trataron de confundir o utilizaron el mecanismo fraudulento de equiparar convocatoria con iniciativa. El presidente de la República, por mandato del artículo 348, tiene facultad para una iniciativa de convocatoria, pero no tiene facultad para convocar. La iniciativa de convocatoria es el pedimento que hace el presidente de la República en Consejo de Ministros, o bien la Asamblea Nacional, o bien los consejos municipales en cabildo, o el 15% de los electores y electoras inscritas en el registro civil y electoral pueden tener la iniciativa para pedirle al pueblo que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente de la República? Convocar directamente a la Asamblea Nacional Constituyente sin preguntarle al pueblo, que es el depositario de ese poder constituyente originario, si tiene deseos de convocar o no a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí es donde está la violación también de la voluntad popular, porque sin consultarle al pueblo si desea ir a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente y ni siquiera someter a aprobación del pueblo las bases comiciales, eso atenta contra la voluntad popular y contra el poder de decisión que tiene el pueblo como protagonista de todo proceso de cambio constitucional. En los tres mecanismos de modificación constitucional, el pueblo tiene que tener una participación fundamental y decisiva. En el procedimiento de enmienda y en el procedimiento de reforma constitucional lo hace a posterior, mientras que cuando se trata de una Asamblea Nacional Constituyente lo hace ad initio, es decir, antes de llevarse a cabo el proceso de Asamblea Nacional Constituyente, porque es el pueblo quien tiene la facultad de convocar en referéndum y aprobar si decide o no ir a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente que implica la redacción de una nueva constitución, la transformación de toda la estructura del Estado y una modificación al ordenamiento jurídico nacional. Ok, o sea que
el presidente como tal tiene la iniciativa. Sí, solamente tiene la iniciativa. Ahora, la convocatoria la hace el pueblo a través de un referéndum que debe ser llamado por el Consejo Nacional Electoral. Cuando me habla del 15% del pueblo, que en este caso por el registro electoral serían 2.926.000. Sí, cercanos más o menos a los 3 millones de electores pudieran pedir al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, claro. Se somete a referéndum. Y ahí es cuando se somete a referéndum, claro. Claro. Y si el pueblo mayoritariamente decide ir al proceso de Asamblea Nacional Constituyente, es que se va al proceso de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué ha pasado acá? Que se han saltado esa convocatoria, ese poder decisivo que debe tener el pueblo en referéndum. Entonces es un fraude a la voluntad popular. Por supuesto, es un fraude a la voluntad popular y un fraude a la Constitución, porque intencionalmente confunden iniciativa con convocatoria, que el texto constitucional es extremadamente claro al decirlo. Es más, si nosotros revisamos la exposición de motivos de la Constitución y los diarios de debate de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, podemos evidenciar que la norma del 347 recoge ese poder constituyente originario y lo deposita en el pueblo. Es el pueblo quien tiene ese poder constituyente originario y en consecuencia es el que puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El único. Es el único. Es el único. No, claro. O sea, los demás órganos del Estado y el pueblo, en el 15% de los electores, tiene la iniciativa para pedirle al Consejo Nacional Electoral que convoque a un referéndum para que decida el pueblo si quiere o no ir a ese proceso de constituyente. Ahora, en esta misma línea, entonces, ¿cuáles serían los objetivos pragmáticos que tendría la Asamblea Nacional? ¿Es innecesario la convocatoria? Sí, lo han dicho vastos sectores de la vida nacional, sobre todo el pronunciamiento de la conferencia episcopal, en este sentido es bien importante, y también voceros que pertenecen al partido de gobierno han recalcado lo innecesario que es la realización de una Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos, y que en vez de contribuir a uno de los objetivos programáticos que establece el decreto de convocatoria, lo que hace es más bien confundir y generar mayor violencia en el país. Si nosotros examinamos cuidadosamente el decreto y las bases programáticas de la Asamblea Nacional Constituyente, se pueden resumir en buscar la paz, darle mayor participación a la juventud, problemas de rango ecológico, la creación y la institucionalización del Estado comunal, la creación de las misiones, es decir, una serie de bases programáticas que no justifican para nada el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente y una modificación del texto constitucional. ¿Por qué? Porque son bases programáticas que fácilmente pueden ser realizadas, pueden ser desarrolladas a través de políticas públicas eficaces, conducentes a la realización de esas metas. Que lo tenemos dentro de la Constitución. Por supuesto, nosotros lo tenemos dentro de la Constitución, pero lo que se refleja patéticamente en esta convocatoria es la instauración del Estado comunal, la creación de una nueva estructura de Estado que ya no tendría la misma estructura de división político-territorial, sino que iríamos a la instauración de un Estado comunal, porque es una de las bases programáticas de la convocatoria fraudulenta a la constituyente, y que es realmente el objetivo que tiene el Poder Ejecutivo en este momento, el gobierno, el oficialismo, de constitucionalizar ese Estado comunal que no tiene asidero constitucional en la Constitución vigente del 99, y que en consecuencia necesitan constitucionalizarlo para poderlo llevar a cabo con base a una serie de leyes que dictó el presidente Chávez a través de la ley habilitante, que están allí, que son las leyes del poder comunal. Entonces, ese plan de la patria, que hoy día es ley, lo van a constitucionalizar, y todo ese basamento legal del Estado comunal lo van a llevar al texto constitucional. Ese es el gran problema. Ese es el gran objetivo. El gran objetivo. O sea, tener más poder ellos para hacer lo que quieran hacer con ley. Claro, por supuesto, porque si nosotros revisamos el texto constitucional de 1999, no encontramos para nada el diseño de Estado comunal. Ese diseño de Estado comunal se va a implementar, o lo van a tratar de implementar en contra de la voluntad del pueblo, a través de ese proceso de Asamblea Nacional Constituyente.
O sea, que esto, sin lugar a duda, lo que nos quieren es introducir el plan de la patria a la Constitución Nacional de la República. Sí, ese es verdaderamente el objetivo primordial, porque el constitucionalizar las misiones, ¿qué razón tiene si las misiones es una política pública? Constitucionalizarla, el respeto a la juventud, ya está reconocido en la Constitución. Constitucionalizar, ¿qué te digo yo? La ecología, ya tenemos normas de muy buen rango ambiental en la Constitución. Es decir, los objetivos programáticos del decreto de convocatoria fraudulenta a la Constitución no tienen justificación, y por eso es que vastos sectores de la vida nacional, inclusive disidentes en cuanto al proceso constituyente, lo han recalcado. No hay necesidad de modificar el texto constitucional de 1999, que ya el pueblo lo hizo como su contrato social con el referéndum del 2007, que le dijo: no queremos que se nos modifique la Constitución. Entonces este pacto social que había nacido en el año de 1999 y que fue aprobado en referéndum, lo hizo el pueblo, su contrato social, en el año 2007, cuando rechaza la Constitución, estando Chávez en el mejor momento político de su vida, pues. Bueno, vamos a un siguiente corte. Voy a decirle una pregunta, que vamos a abrir el próximo espacio con una pregunta que no venía pensándolo yo ahorita aquí en este momento. ¿Era mejor la Constitución del 61? Me la responden en el próximo corte. Esto es Acoimba Informa, continúen con nosotros. Acoimba Informa.